Un bosque de caldenes, rocas volcánicas de millones de años de antigüedad, una margarita única en el mundo, pinturas rupestres, un gallito copetón y una manada de guanacos forman parte de un verdadero oasis en medio de la pampa seca. El Parque Nacional Lihue Calel. Soy Leonardo Proverbio, escalador, viajero, fotógrafo aficionado, curioso por naturaleza. Conocer cómo funciona la red que conecta cada paisaje, cada elemento, es entender el lugar donde vivimos. Los parques nacionales son guardianes de este frágil equilibrio, por eso decidí verlos más de cerca. En Argentina hay 43 áreas protegidas por la Administración de Parques Nacionales. En el centro sur de la provincia de La Pampa está ubicado el Parque Nacional Lihue Calel. Desde 1977 protege un oasis serrano en medio de la pampa seca. El viaje comienza en General Hacha, una localidad de 12.000 habitantes. En este pueblo funciona la sede administrativa del Parque Nacional. Me recibe Héctor, el jefe de guardaparque. Hola, Leonardo. Sí. Bienvenido. Pasa. Bueno, te comento, Leonardo. Esto es la superficie actual del parque. Esto que ves acá, en realidad, era la superficie histórica y en los últimos años se anexó lo que es la parte de salitral, que esto le suma al parque gran parte de los ambientes naturales que tiene la provincia de La Pampa. El salitral se suma a los dos escenarios predominantes del parque: las serranías y el monte. ¿Las combis hacia el parque salen todos los días? Las combis salen todos los días de la entrada de General Hacha y recorren 120 kilómetros por la ruta 152 y te dejan en la entrada al parque a 2.000 metros de lo que es el centro operativo. Vas para Lihue Calel. En la ruta 152, el paisaje es muy árido, pero el parque protege una superficie de 32.000 hectáreas, una biodiversidad que equivale a 5 veces la ciudad de Salta. Que vaya bien. Al llegar, un gran cartel anuncia que estamos por entrar en un ambiente distinto. Lihue Calel, en lengua mapuche, significa Sierra de la Vida. Apenas entro en este oasis, me encuentro con el emblema de la región, el caldén. Es una especie endémica de Argentina, es decir, que solo crece en nuestro país. A fines del siglo XIX y principios del XX, se fundaron distintos pueblos en torno a la explotación del caldén. Hoy, este árbol forma parte del escudo provincial y es alimento, sombra y refugio para la fauna de la pampa. La primera parada es en el centro de visitantes Licán Mapu. Acá descubro las rocas volcánicas que formaron el paisaje, una piel de guanaco, un ratón típico del salitral, larvas de insectos que crecen en el agua de los arroyos y hasta un lagarto. Buen día. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, che. ¿Querés ir a tomar un matecito al Vamos, Carpi? dale. Aníbal Prina es profesor de botánica de la Universidad Nacional de La Pampa y la persona ideal para empezar a conocer los ambientes del parque. Aníbal, ¿cuál es la característica distintiva de este parque? El Parque Nacional Lihue Calel protege concretamente dos áreas bien diferenciadas, la del monte y el ambiente serrano. Es evidente que el ambiente serrano es el que genera, digamos, es el más distintivo porque genera un ambiente especial que funciona como un oasis, da condiciones de
humedad que no son las normales en el resto, fuera del ambiente serrano, ¿no? Los suelos impermeables de la sierra forman pequeños arroyos durante el otoño y la primavera. Estos hilos de agua se filtran en los suelos arenosos y humedecen la zona. Tal es así, por ejemplo, que permite que existan bosques de caldén, una especie que normalmente su distribución está en áreas donde llueve un poco más, pero esas condiciones hacen que podamos disfrutar, por ejemplo, de este bosque de caldén en el que estamos ahora nosotros. El caldén, sin duda, es el árbol emblemático de la Pampa, de tal manera que los ranqueles, si bien tenían una palabra específica para denominarlo al caldén, trempel, le decían, trempel huitrú, huitrú es árbol, finalmente le quedó huitrú, es decir, árbol, porque es el árbol, que es bastante fácil de reconocer por este tipo de frutos que tiene, espiralados, hacen un pequeño ruidito. Los bosques de caldén son el hábitat de muchas aves de la región. Aunque la tala destruyó el 60% de ellos, todavía se pueden encontrar miles de ejemplares aislados. Una de las especies que vive en estos bosques es el gallito copetón, animal emblema del Parque Nacional Lihue Calel. Es muy común verlo al ras del suelo. Si está posado en lo alto de una rama, es porque seguramente va a cantar. En este parque nacional, el caldén no está solo. Aníbal me lleva a recorrer las serranías para conocer toda su diversidad vegetal y entender la formación de este oasis. Estas rocas son muy antiguas, tienen unos 250 millones de años, y como ves están muy erosionadas, tienen muchas grietas, están muy como rotas, y estas características son las que permiten, de alguna manera, que a través de esas grietas se acumule, penetre el agua cuando llueve, y después se formen estos arroyos y estas áreas que son mucho más húmedas y permiten esa diversidad de la que hablábamos hoy. En este territorio vive el 70% de las especies vegetales de la provincia. ¿Cómo hacen estas plantas para sobrevivir en un ambiente tan seco? Bueno, mediante adaptaciones, la adaptación al xerofitismo específicamente, que implica que las plantas evitan las pérdidas de humedad y pueden sobrevivir en un ambiente en donde el agua es limitante. Por ejemplo, las jarillas lo hacen teniendo hojas pequeñas y a la vez cubriéndose de una resina que de esta manera evita la evapotranspiración y la pérdida de humedad de las plantas. Pero hay otro tipo de adaptaciones al xerofitismo, como por ejemplo la pichanilla, que directamente, como se puede ver acá, pierde las hojas. Y entonces son los tallos los que se encargan de hacer la fotosíntesis, por eso los tallos son de color verde. También el caso de las espinas, en el cual directamente las hojas se transforman en espinas y de esa manera cumplen una doble función. Por un lado, evitan la pérdida de humedad, porque tienen poca superficie expuesta, y a la vez protegen a la planta de la herbivoría, es decir, que los animales se la coman. Una de las adaptaciones más sorprendentes es la de los helechos, un tipo de planta que hasta hoy yo asociaba con ambientes húmedos y selváticos. En realidad, también son capaces de vivir en una región como esta gracias a una característica muy especial. En las zonas más secas, sus hojas se cierran sobre sí mismas para conservar la humedad hasta que llegue la próxima lluvia. Al volver la humedad, los helechos se abren y recuperan su color. En el Parque Nacional Lihue Calel se conservan y se protegen dos especies endémicas del Parque Nacional Lihue Calel. Crecen exclusivamente aquí en el Parque Nacional Lihue Calel y en ningún otro lugar. Una de ellas es la margarita pampeana. La margarita pampeana se adapta perfectamente a la aridez de la región. En primavera, tapiza de amarillo los montes del parque. Desde 1997 es considerada por ley la flor provincial de La Pampa. Bueno, voy a aprovechar y voy a tomar una muestra de esta planta que tenemos aquí.
porque estamos haciendo un mapeo genético para saber cuánta variabilidad hay en las poblaciones de esta especie que crece exclusivamente aquí. De esa manera, conociendo la variabilidad, podemos saber si la planta está en buen estado de conservación o si corre algún riesgo. Mi segundo día en el parque comienza con una visita al Cerro de la Sociedad Científica, el punto más alto de la región con casi 600 metros de altura. En el ascenso me acompaña Federico Rodríguez Mira, Hola, ¿cómo andás? guardaparque desde hace 8 años. ¿Listo para subir el cerro? Vamos a ver, creo que sí. Bueno, vamos. ¿Qué tareas específicas desarrollás en Iguel Calel? Bueno, más que nada el tema del control y vigilancia de cazadores furtivos, el registro de especies de valor especial, pero por sobre todas las cosas el tema de la protección de los recursos culturales que tiene este parque. En este sitio han pasado los pueblos originarios, han pasado jesuitas, luego de la campaña del desierto el criollo empezó a asentarse en este lugar y todo por la importancia del agua. Esto es un oasis en el medio de la pampa. Llueven alrededor de 400 milímetros anuales, siendo que en la localidad de Puelche, distante a 30 kilómetros, llueve la mitad. Durante el ascenso, Federico me cuenta que el origen de estas sierras se remonta a 250 millones de años atrás, cuando distintas erupciones de lava elevaron el terreno. Acá podés ver las 32.500 hectáreas del parque. En el cielo serrano sobrevuelan águilas moras y otras aves rapaces. ¿Eso qué es, un águila? Es una águila mora. Su visión potente les permite detectar a gran distancia otras aves pequeñas, roedores, serpientes o carroña, que les sirven de alimento. Usan las corrientes de aire para volar como los cóndores, ¿no? Sí. Al ras del suelo viven otros predadores que compiten por los mismos recursos, los zorros grises. Estos familiares lejanos de los perros domésticos son muy solitarios. Forman grupos solo en la temporada de apareamiento. Siglos atrás, esta zona estuvo habitada por sociedades cazadoras-recolectoras. Hoy pueden apreciarse los vestigios, pinturas rupestres que sorprenden a los visitantes. ¿Se sabe qué significan esos dibujos? Y ese es un aspecto muy difícil de realmente saber o interpretar, porque en este caso son todos diseños abstractos, muchos de los cuales se repiten en otros lugares de la Pampa o en otros lugares de la Patagonia, y algunos son únicos. Y es posible que sean de diferentes artistas, tal vez de diferentes culturas y de diferentes momentos. De hecho, si te fijas, hay algunas que están hechas en rojo y negro, otras que son solamente en colores rojos. Hay hasta, si se quiere, estilos levemente diferentes en los diseños. Estas imágenes representan las voces de los primeros habitantes de la Pampa. Atravesando el tiempo, nos cuentan sobre sus deseos, ideas e inquietudes. Bajo el cuidado del parque,
seguirán siendo una prueba tangible de la presencia de los pueblos originarios en este país. Bueno, Leonardo, ahora lo que vamos a ver es un sitio arqueológico que estuvimos excavando durante más de 10 años, un antiguo cementerio indígena de cazadores-recolectores. Fue utilizado por seguramente ancestros de los mapuches, ranqueles y de los tehuelches del norte. Ya estamos en el sitio y lo que vamos a tener que tener es cuidado de dónde pisamos, o pisar con mucho cuidado en las partes más altas, que son las que no se han excavado todavía. Esas rocas grandes que están ahí en ese contorno, algunas bajo la vegetación y otras que están por aquí atrás, esos son parte de una estructura de demarcación del sitio, ¿sí? Que forman un gran óvalo de 16 metros por 13. En el interior de ese óvalo es donde están todos los enterratorios, todas las tumbas. ¿Y qué es esto negro, estas bolsas? Y todo eso es media sombra que hemos puesto al final de las excavaciones, que sirven como un sello arqueológico, tanto para nosotros como para futuros arqueólogos que sepan dónde el sitio ya fue excavado y dónde todavía no. Mónica y su equipo me invitan a participar en una excavación arqueológica. El primer paso es delimitar el espacio para trabajar. Nosotros tenemos que determinar unidades que después nos permitan a nosotros hacer un registro exacto de la posición de cada uno de los objetos. Una vez delimitada la cuadrícula, podemos empezar a hacer un testeo, siempre así bien horizontal. Cuando encontrás algo lo vas dejando en el lugar donde está. Claro. No lo movés. En un momento paramos y hacemos todas las mediciones juntas de todos los elementos que encontramos para reconstruir en el laboratorio lo que ahora estamos excavando. En la excavación descubren cuentas de un collar y fragmentos de huesos. Los guardan con mucho cuidado para llevarlos a un laboratorio y obtener más información. A través de las investigaciones que hicimos en este sitio pudimos corroborar una idea que veníamos viendo, y es que poblaciones ancestrales de mapuches, tehuelches y ranqueles interactuaron ya sea por vía pacífica o a través del conflicto en este territorio desde hace por lo menos 1200, 1000 años atrás. Esta zona fue un escenario central en el proceso de ocupación de los territorios indígenas conocido como Conquista del Desierto. El resultado de este avance tuvo consecuencias trágicas para las familias que habitaban estos espacios. Las familias descendientes de aquellos ranculches, ranqueles, mapuches y puelches hoy nuevamente se organizan en comunidades y vuelven a participar del manejo del patrimonio arqueológico de sus antepasados. Se ha tratado de excavar la menor superficie posible para no alterar las características del cementerio, y además se trabajó en acuerdo y con conversaciones durante el proceso de trabajo con representantes de las comunidades ranqueles actuales de La Pampa, y más allá de las divergencias en algunos puntos llegamos al acuerdo de que era necesario crear conocimiento sobre el pasado de estas poblaciones a partir de la investigación científica. Y bueno, se plantearía en algún momento tal vez el reentierro de los restos. Ya conocí los ambientes de sierra y monte, y me queda pendiente visitar el Salitral, que se sumó hace muy poco tiempo al área protegida. La agrónoma Ana Paula Álamo Iriarte y Alberto Sosa me acompañan a conocerlo. Alberto es doctor en ciencias biológicas y fotógrafo. Trabaja desde hace 15 años en el parque. ¿Qué importancia tiene para el parque haber incorporado esta salina? Bueno, completaría todo lo que es los diferentes tipos de ambientes de esta zona semiárida: bajo salino, arbustales y las sierras. Esto además, cuando se llena de agua, como está ahora, es común que lleguen las aves migratorias, como los flamencos fundamentalmente. También le va a permitir conservar especies que son comunes de uso del salitral, que no son las aves, como por ejemplo las maras, que suelen usar todas esas áreas bajas, salinas, donde se van a reproducir y van a pasar parte de su vida. Una vez que dejamos el Salitral, me llevan a conocer una investigación científica sobre los guanacos
que se realiza en el parque desde hace más de 10 años. Estos animales solo viven en Sudamérica y Argentina concentra el 95% de la población total de esta especie. Acá estamos en una zona que fue en su momento el límite del parque, cuando el parque tenía 7.700 hectáreas, y es una zona en la cual la densidad de guanacos acá era muy alta. Teníamos tropillas de cerca de 30 a 40 guanacos que estaban usando esta área como área de pastoreo y ramoneo. Por eso decidimos instalar en el año más o menos 2005 esta clausura, que es una estructura de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que evita que el guanaco consuma lo que hay ahí adentro, y además tiene todo alrededor, hasta los 30 centímetros, un alambre pajarero que evita que también los roedores ingresen a consumirlo. Y una vez por año venimos y sobre todo lo que hacemos es mirar cómo están los arbustos que tenemos acá adentro, en este caso efedra, y el porcentaje de cobertura en general. Y después lo comparamos con un área testigo hacia afuera de esta estructura. Entonces nosotros acá podemos evaluar la presión sobre todo del ramoneo de los guanacos en toda esta área. Otra tarea dentro de la investigación es fotografiar guanacos. Me ofrezco a acompañar a Ana y Alberto en su recorrida para encontrar ejemplares. En el año 2009, una fuerte sequía hizo que muchas manadas de guanacos se dividieran en grupos más pequeños y migraran a zonas cercanas. Para encontrarlos, Ana y Alberto rastrean huellas y señales. Enseguida descubren un arbusto ramoneado. Eso indica que los guanacos estuvieron comiendo las puntas tiernas de sus ramas hace muy poco tiempo. El guanaco tiene muy buenos dientes que cortan y no arrancan, ¿no? Sí, el guanaco lo que tiene es, digamos, cortas a una altura determinada. Por ejemplo, los pastos generalmente los consumen nada más que por los primeros centímetros de arriba. Y acá, como tiene el labio partido, lo que le permite es ingresar, por ejemplo, a estas zonas sin que eso le signifique que se pinche el hocico. Entonces directamente puede ir cortando y consumiendo. Otro indicio nos avisa de la cercanía de guanacos. Esta vez se trata de un bosteadero, con heces todavía húmedas. Indudablemente es de hoy. ¿Pueden estar por acá? Sí, seguramente están bastante cerca y no deben estar a más de 200, 300 metros de distancia. Miren, allá hay un grupito. Ajá. Siempre hay un guanaco que se separa del resto. Se lo llama relincho. Su función es estar atento a posibles peligros para dar aviso con un sonido muy fuerte. Si nosotros nos acercamos más y él piensa que puede haber una situación de peligro, va a relinchar y va a hacer eso, que los otros corran hacia atrás y él después los acompañe. Lihue Calel, la Sierra de la Vida. Estas formaciones de lava con millones de años de antigüedad permitieron que en el medio de la pampa seca naciera un ecosistema lleno de vida. A la vez, este pequeño oasis pudo ser aprovechado por distintas culturas durante milenios. Hoy es un espacio que combina todos estos elementos: paisajes, naturaleza y cultura, bajo el cuidado de los trabajadores del Parque Nacional. Un bosque de caldenes, un cerro, un salitral, pinturas rupestres, una margarita pampeana, un cementerio indígena, un gallito copetón y una manada de guanacos forman parte del oasis pampeano que protege el Parque Nacional Lihue Calel.